Hola, mi nombre es Cristina Lagunes y mediante este video te presentaré un contexto histórico-social de la educación medieval, abordando aspectos como cuál era la ideología social de la época, cómo estaba estructurada la educación, cómo se concebían a los maestros y alumnos, cómo se enseñaba, qué materiales utilizaban para la enseñanza y seguramente su sistema educativo y la disciplina te recuerden algún episodio de tu vida estudiantil. Ven, acompáñame. Se reconoce como Edad Media al periodo comprendido entre la Antigüedad y el Renacimiento, entre los siglos V y XV. Su extensión temporal se dividió en dos grandes momentos llamados Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Edad Media fue también la era del feudalismo, donde el siervo ya no era propiedad del amo, pero dependía de éste y tenía la obligación de pagar tributos. Por su parte, el amo dejó de ser tal y se convirtió en un señor feudal. Por lo regular, el feudal era una persona de poca instrucción, dedicado a la guerra y a los torneos caballerescos. El sistema feudal alcanzó su clímax en los siglos IX y X, con una estratificación social bien definida. El rey y el papado en la cúspide, los señores feudales después y al último los vasallos o siervos. Los estudios señalan que en la Alta Edad Media, desde el punto de vista educativo, se dio un cambio del modelo institucional grecorromano a una educación basada bajo el saber religioso, teocéntrica, inclinada hacia la búsqueda de la santidad, prevaleciendo el cristianismo como agente de cultura y educación. A través de este modelo formativo, se continuó parte de la cultura humanista grecolatino, donde la enseñanza laica y eclesiástica fueron tomando forma, claro, inclinando la balanza hacia la eclesiástica. La pedagogía medieval confiaba en la recuperación humana a través de tres vías: el entendimiento, la virtud y la gracia divina. A medida que el mundo feudal se fue imponiendo, la escuela urbana dejó paso a la escuela cristiana, cuyo objetivo era difundir la palabra de Dios, los valores cristianos y el fortalecimiento de la fe. Y dado que la fe cristiana se fundamentaba en la Biblia y el Evangelio, la lectura era una habilidad sumamente importante para comprender los textos sagrados. En consecuencia, la Iglesia asumió el control de la educación en todo el periodo de la Edad Media. En cuanto a los métodos de enseñanza, había la influencia de costumbres hebreas. En las sinagogas, templo sagrado de los judíos, los hebreos aprendían la lectura de la Midrash y otros textos sagrados mediante una rígida memorización y repetición coral, es decir, en forma de cánticos, como en las iglesias actuales. El espíritu universalista del cristianismo consideraba que las instituciones, en este caso, la Iglesia, estaban obligadas a garantizar la educación de todos los seres humanos, sin importar su clase social o procedencia. Pero, ¿cómo eran las escuelas medievales? En un principio, el espacio de la educación en la Alta Edad Media residía en los monasterios. Funcionaban como internados. Los aprendices de sacerdotes y los sacerdotes instructores vivían ahí. En cuanto a las sanciones y castigos por indisciplina, la violencia continuó siendo el medio principal, aunque a diferencia de la antigüedad, en la Edad Media se aprecia una preocupación por disminuir la brutalidad del castigo corporal, jerarquizándolos de acuerdo a la falta cometida. Otra novedad de la educación medieval fue la consideración especial a la edad infantil. A diferencia de las escuelas en la antigüedad, en los que había niños, adolescentes y adultos por igual, en la Edad Media se preocuparon por dividir la educación de acuerdo con las edades, para evitar la perversión de los grupos infantiles. Con respecto a los adolescentes, se confiaban a un mentor que fungía como guía moral, sometidos a una disciplina eclesiástica. La enseñanza de latín era fundamental como lenguaje universal del mundo, de la cultura. Su estudio era imprescindible.
Para ello, se utilizaron diferentes recursos como los glosarios, vocabularios y diccionarios, útiles lexicográficos para la enseñanza de la gramática y la retórica. La principal área de conocimiento en la educación de los primeros niveles era el aprendizaje de la lectura y la escritura. Se practicaba la lectura en voz alta y en voz baja, así como la gramática, la lógica o dialéctica. Estas eran consideradas el vehículo fundamental para la enseñanza del conocimiento científico y su elaboración, además de otras habilidades como las matemáticas y la enseñanza de oficios. Pero no olvidemos la educación militar. Esta se caracterizó por estar reservada a los nobles. Se acostumbraba a adiestrarlos desde pequeños en deportes como la caza y la equitación, técnicas militares y una educación integral de conocimientos. Pasemos a la Baja Edad Media, donde el feudalismo entra en decadencia con el surgimiento del comercio y las ciudades, así también una serie de embates medievales llamados cruzadas, que eran combates en defensa de la cruz cristiana. Ante nuevas invasiones bárbaras, la complicada situación social desestabilizó las escuelas monásticas, convirtiéndose en refugios. Recordemos que las escuelas urbanas en la Edad Media, en su mayoría, eran eclesiásticas, pero también existieron escuelas públicas o laicales, llamadas comunales. Ya para el siglo XII, se restableció la normalidad social y surgieron una serie de cambios en la educación, como la importancia de los maestros libres, la creación de las universidades, la escolástica y la educación caballeresca. Se dispusieron nuevos estatutos para organizar a los maestros. Para ser maestro de cualquier disciplina en el monasterio, era necesario obtener una licencia, además de que su salario dependía de las cooperaciones de los escolares. Después de las cruzadas, la sociedad medieval experimentó un incremento de las actividades comerciales con Oriente Medio, al punto que comenzaron a interesarse en fundar centros de instrucción especializados independientes de la Iglesia. Fue así como surgieron las universidades en Europa, como la emblemática Universidad de París, como complemento de la Escuela de Teología de Notre Dame, donde se reunían profesores y alumnos bajo la autoridad y jurisdicción de un canciller. Las universidades, además de no depender de la Iglesia, incorporaron la enseñanza de nuevas disciplinas de alto nivel, como la medicina, la jurisprudencia y la escritura de cartas y documentos oficiales. La escolástica, que fue un movimiento filosófico-político, procuró recuperar los textos clásicos como vía para la comprensión de los textos sagrados y la verdad religiosa. Y esta se cultivó en las universidades a partir del siglo XI hasta el siglo XV. Por otro lado, Alcuino de York marcó la estructura organizativa del currículo en 3 grados: enseñanza básica o elemental, centrada en la lectura del Salterio, escritura, nociones elementales de latín vulgar, comprensión sumaria de la Biblia y de los textos litúrgicos, sobre todo, comprensión del calendario litúrgico. El segundo nivel era la enseñanza media, dedicada al estudio de la gramática e interpretación de textos sagrados. Y por último, enseñanza superior, designada a la teología, derecho y medicina. La teología implicaba búsqueda y reflexión y supuso una revolución metodológica propia de la escolástica. El orden sistemático vino marcado en la historia de la salvación, que era la Biblia, y sustituyó por un orden temático racional, planteándose problemas filosófico-teológicos a los que se deben diferentes respuestas dependiendo del razonamiento de cada maestro. El contacto con los textos árabes, bajo sus traducciones, incorporó nuevos textos, permitiendo una renovación de las fuentes y recuperación de los propios autores griegos como Arquímedes o Euclides, dando paso
al desarrollo de las ciencias, como la geometría, la aritmética y la astronomía. De entre la diversidad de textos, sin duda alguna, destacan los florilegios, que eran colecciones de citas o extractos de textos variados, de literatura, temas académicos o religiosos. Y estos constituyeron un instrumento de trabajo esencial cuando la enseñanza se incrementó en el volumen del alumnado y la movilidad. En cuanto a la relación maestro-alumno, esta era personalizada y de una trascendencia que sobrepasaba la instrucción académica, especialmente en el monacato, pero también sucedía en las escuelas episcopales. El maestro era a la vez padre espiritual. Uno de los mayores disgustos que podría tener un maestro es que su alumno lo dejara por otro maestro. La relación del maestro con los alumnos era familiar. El maestro enseñaba sus secretos a los alumnos aventajados que en un futuro serían también maestros. Por último, la educación militar incorporó los elementos de la educación caballeresca, donde los valores morales constituían las máximas virtudes cristianas, como la bondad, la valentía, la disciplina y la dignidad. Me despido y espero que esta información haya sido de tu agrado.